Bendiciones con todos. Tema 7, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, los israelitas oprimidos por Madián y llamamiento de Gedeón. Y utilizamos el capítulo 6 de Jueces que vamos a ir leyendo a medida que vamos explicando. Considerando la totalidad de este capítulo, tenemos los siguientes eventos. Los israelitas, a causa de su pecado, fueron oprimidos por Madián. Un ángel envió a Gedeón para librarlos. La ofrenda de Gedeón fue consumida por el fuego. Gedeón destruyó el altar de Baal. Y por último tenemos las señales reveladas a Gedeón. Gedeón fue el siguiente juez. Fue llamado a ser juez en el capítulo 6 y el capítulo 7 relata cuán poderosamente Dios lo usó. Él fue uno de los jueces más interesantes, aunque no el más sobresaliente. En realidad, ninguno de los jueces fue prominente. Eran hombres comunes y extraños. Cada uno fue insignificante, insuficiente e inadecuado. Cada uno de ellos tuvo algún desliz en su vida, algún fallo evidente. Y a veces ese defecto fue la misma razón por la cual Dios los eligió y los utilizó. Ahora sabemos que en este tiempo particular de la historia, Egipto era poco fuerte. Había sido un poder mundial, pero en la época de nuestro relato era débil. Porque en este periodo, los faraones que estaban en el poder eran hombres políticamente débiles. También había problemas y dificultades interiores y, en consecuencia, esta nación perdió su control sobre sus colonias y la colonia principal era Palestina, pues Israel estaba bajo el mando de Egipto. Las tribus nómadas al oriente y al sur del Mar Muerto empezaron a presionar y a traspasar los límites del territorio ajeno debido a la sequía en su tierra, la cual había experimentado por muchos años. Por lo tanto, estas tribus nómadas del desierto comenzaron a invadir el territorio de Israel. Los madianitas y los amalecitas se encontraban entre los pueblos beduinos del desierto que entraron en la tierra prometida. La historia de Gedeón comenzó con esa situación. Leamos pues los primeros 2 versículos del capítulo 6, que comienza el relato diciendo que Israel pecó y fue oprimido por Madián. Mire, sigue el mismo, sube y baja. Dice así el versículo 1 y 2. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Como la mano de Madián los oprimía cada vez más, los hijos de Israel, por temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Miren la realidad de nosotros los seres humanos. Aquí está enseñada en este capítulo 6, en todo este libro de los jueces. Un tiempo, cuando andamos mal, clamamos a Dios y Él es tan maravilloso que nos perdona, pero cuando ya todo está solucionado, volvemos vuelta a la maldad, volvemos vuelta al pecado. 7 años más esclavos y oprimidos. Vivían en sus casas con tranquilidad, ahora viven en cuevas, ahora se esconden. La realidad y la consecuencia del pecado son fatales en nuestras vidas. Cuidemos de eso. Pidamos al Señor que nos dé fortaleza para vivir en santidad.
Los madianitas y los amalecitas se desplazaban como una tribu nómada desorganizada. Eran atracadores, despojaban los sembrados y víveres de otros pueblos. Generalmente llevaban con ellos a sus familias. El hecho es que transportaban con ellos todo lo que tenían y acampaban mientras avanzaban. Es por eso que el relato de este incidente no se nos dio la cifra de su población, porque no era posible contarlos, al carecer esos pueblos de toda organización. Pero a causa de los numerosos que eran, abrumaron a los habitantes de la tierra prometida. Los israelitas huían de sus hogares y vivían en cuevas y en cavernas. Hay abundante evidencia actual en la tierra de Israel de que ellos vivieron en cuevas, especialmente durante este periodo en particular. Aquí tenemos nuevamente la misma vieja historia. Israel pecó y el ciclo histórico comenzó a ponerse en movimiento. Dios había bendecido a los hijos de Israel bajo la dirección de Débora, pero cuando pecaron, Dios les entregó en manos de Madián y ellos entonces clamaron por su liberación. Leamos el versículo 5 del capítulo 6 de Jueces. Dice: con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarlas. Mire, los madianitas. Los madianitas se dirigieron contra los hijos de Israel. Al entrar en la tierra prometida, llegaron como una plaga de langostas. Era, como dice aquí, innumerables, y esa expresión significa que no habían sido contados. Era una multitud tan grande que ni el enemigo los podía contar. Los madianitas vieron que Israel tenía buenas cosechas, y como a ellos les faltaba grano y víveres para ellos mismos y para sus animales, decidieron avanzar. Y lo más trágico es que Dios les permitió avanzar porque estaban apartados de él. Los israelitas, por supuesto, ¿no es cierto? La tribu de Manasés, de la cual Gedeón era miembro, ocupaba la llanura en el cual estaba situado el valle de Esdraleón, lugar donde en el futuro se librará la batalla de Armagedón. Aunque ellos habían ocupado aquel territorio, cuando estos nómadas entraron en esa región, los israelitas salieron hacia los montes, refugiándose en las cavernas y en las cuevas. Les fue necesario hacerlo, y vieron cómo el enemigo recogía las cosechas que habían dejado atrás. Este fue el periodo histórico en el cual la historia de Gedeón tuvo lugar. Leamos los versículos del 7 al 10 del capítulo 6 de Jueces. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta, el cual les dijo: así ha dicho el Señor, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. También os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Sin embargo, no habéis obedecido a mi voz. Mire, Israel no obedeció, como también nosotros no hemos aprendido a obedecer la palabra de Dios. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de obedecer la palabra de Dios. Aquí encontramos a Israel una vez más lamentando y quejándose. Pero Dios fue misericordioso y bondadoso con ellos. Un profeta vino y les explicó por qué se hallaban en esa condición. Clamaron a Dios y Dios por misericordia les envió otro juez. Y tenemos entonces
a Gedeón, el sexto juez. Ahora, en esta coyuntura, Dios hizo aparecer a Gedeón en una situación realmente embarazosa. Se nos dice lo siguiente en el versículo 11, póngale atención. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Gedeón no se nos presentó aquí como un héroe ni como un hombre sobresaliente. ¿Sabe usted lo que estaba haciendo? Estaba limpiando el trigo en el lagar, a escondidas. Ahora, el lagar era la clave de toda esta situación. Es que en aquellos entonces, el lagar siempre se colocaba al pie de la colina porque allí bajaban las uvas de la viña. Naturalmente, llevaban las uvas pesadas cuesta abajo. Las traían al lugar más bajo. En contraste, la era siempre se colocaba en la parte alta de la colina más alta que había, para aprovechar el viento que arrebataba la cizaña o la paja menuda e inservible del grano. Encontramos pues aquí a Gedeón sacudiendo el trigo al pie de la colina. Ahora, ese sería el lugar adecuado para traer las uvas, pero no era el lugar apropiado para traer el trigo y sacudirlo. ¿Puede usted imaginarse la frustración de este hombre? ¿Por qué no subía hasta la parte alta de la colina? Bueno, porque tenía miedo a los madianitas. No quería que le vieran sacudiendo el trigo. Y bien podemos hacernos una idea de su frustración. El aire no llegaba allí abajo donde él se encontraba, y menos el viento. Por lo tanto, echaba el trigo al aire y ¿qué sucedía? ¿Era acaso aquel polvo paja menuda llevada por el viento? No. Bajaba por su cuello introduciéndose en su ropa, haciéndole sentir muy incómodo. Pero allí estaba, tratando de sacudir el trigo lo mejor que podía en un lugar como ese. Mire, hasta dónde ha llegado el pueblo de Israel por abandonar a Dios, por desobedecer su palabra. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros por desobedecer la palabra de Dios? Y al mismo tiempo reprochándose por ser cobarde, por tener miedo de subir a la parte alta de la colina. Creemos que habrá mirado colina arriba heladamente y pensando, ¿me atrevo a subir o no? Gedeón estaba pasando por una experiencia muy frustrante, pero Dios iba a usar a este hombre y veremos por qué Dios usó este tipo de persona. Fue en ese momento en que se le apareció el ángel del Señor, el cual muchos de nosotros creemos no era otro que el Cristo preencarnado. Miren lo que es el versículo 12 del capítulo 6 de Jueces. Cuando se le apareció el ángel del Señor y le dijo, el Señor está contigo, hombre esforzado y valiente. Miren lo que dice el ángel. Ahora, no me diga que no hay sentido de humor en la Biblia. ¿No cree usted que parece humorístico llamar a Gedeón varón esforzado y valiente? Dios es un humorista maravilloso. Por supuesto que la Biblia es un libro serio. Habla de una raza que se halla controlada por el pecado y se ocupa de la salvación de Dios para esa raza. Revela a un Dios santo y exaltado. Pero Dios tiene sentido del humor. Y si usted no aprecia esa característica en la Biblia, algunas veces no la hallará tan interesante. Sí. Jesucristo tenía sentido de humor.
Un día, por ejemplo, les dijo a los fariseos en Mateo capítulo 23, versículo 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Sí? Ahora, si usted no cree que esto tiene gracia, la próxima vez que vea un camello, mírelo bien. Un camello tiene más partes que sobresalen que un vehículo espacial. Hasta tiene cuernos. También tiene la nuez de garganta más grande que existe. Tiene como almohadillas en sus rodillas, grandes uñas. Algunos tienen una sola joroba, mientras que otros tienen dos. Por todas partes tienen protuberancias. Ahora, volviendo a las palabras de Jesús, ¿puede usted imaginarse a aquellos líderes religiosos intentando tragarse un camello? Dios realmente tiene sentido de humor. Pues bien, una de las cosas más ocurrentes que el Señor pudo haber llamado a Gedeón fue varón esforzado y valiente, porque era muy temeroso. Creo que cuando Gedeón miró hacia arriba y le oyó decir varón esforzado y valiente, miró a su alrededor para ver si no había otro por allí, porque ese término ciertamente no era aplicable a él. Y luego se volvió el ángel y le dijo, ¿quién? ¿Yo? Me llamas varón esforzado y valiente cuando estoy por aquí abajo en el lagar echando el trigo al aire, cuando en realidad debía estar allá arriba en la parte más alta de la colina. Si yo fuera un hombre esforzado y valiente, es allí donde estaría y no aquí abajo. No soy nada más que un cobarde. El Señor quiso animarle, claro. Pero el caso es que fue un título algo humorístico el que el Señor le dio a este hombre llamado Gedeón. Bueno, Dios lo había llamado ahora a este hombre a un cargo para librar al pueblo de Israel. Y lo había nombrado a un hombre bastante particular. Ahora, este hombre sufría de un complejo de inferioridad. Leamos el versículo 3 del capítulo 6 de Jueces. Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Ahora, el ángel del Señor no dijo que el Señor estaba con Israel en este tiempo. Estaba con Gedeón. Francamente, no estaba con Israel debido a su pecado. El ángel dijo, el Señor está contigo. Es un número singular, contigo, Gedeón. Pero Gedeón no podía creer que Dios estuviera con él. Quería saber dónde estaban todos aquellos milagros de los cuales sus antepasados le habían hablado. Creía que el Señor había desamparado a Israel, pero se equivocó. El Señor en verdad no había abandonado a Israel. Eran los israelitas quienes habían abandonado al Señor. Este hombre pues se encontraba en mal estado desde el punto de vista mental y espiritual. En realidad, no solo sufría de un complejo de inferioridad, sino que también era escéptico, cínico, débil y cobarde. Así era este hombre, Gedeón. ¿Qué impresión errónea se da de él hoy en día, cuando se lo describe como un caballero vestido con una brillante armadura? Pero este fue el hombre al cual Dios llamó. Mira lo que dice el versículo 14. Mirándolo el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Este fue el llamamiento y la comisión de Gedeón.
Era una misión que requería valor. Sin embargo, es interesante notar que aún en aquel momento Gedeón no creía a Dios. Observemos lo que Gedeón dijo en el versículo 15. Gedeón le respondió de nuevo: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. Ahora, consideremos por un momento el concepto que Gedeón tenía de sí mismo. Lo que dijo en realidad fue: ciertamente no puedo creer que me estés pidiendo que yo haga esto. En primer lugar, yo pertenezco a la nación de Israel y estamos oprimidos por los madianitas. Ahora, había sido bastante malo ser oprimidos en Egipto, pero imagínese usted lo que era ser oprimido por estos nómadas del desierto, los madianitas. Y Gedeón dijo: nos hallamos en una situación de esclavitud. Estamos escondiéndonos y aquí estoy yo sacudiendo el trigo al pie de la colina. ¿Y tú vienes y me llamas a mí? Bueno, para empezar, la tribu de Manasés, uno de los hijos de José, no es notable por ningún motivo. Ningún hombre destacado ha salido de esa tribu. En la tribu de Manasés, mi familia no es muy conocida. No somos personas distinguidas. Sucede que en la familia mía yo soy el menor en importancia. ¿Cómo es posible que me llames a mí? Este hombre, Gedeón, creía que él era el último de todos los hombres de Israel que podía ser usado por Dios. Y, ¿sabe usted una cosa? Él tenía razón. Humanamente hablando, él era el último hombre de todos los israelitas que Dios debía haberlo llamado. Nuestro problema hoy en día es que la mayoría de nosotros parece que nos sentimos demasiado fuertes como para que Dios nos use. La mayoría de nosotros nos consideramos demasiado capaces y en condiciones para ser usados por Dios. Observará usted que Dios solamente usa a las personas débiles. Ese es el método de Dios. Y nos recuerda una escena del Nuevo Testamento en la cual Jesús le habló a sus discípulos, que aún no habían aprendido a conocer sus propias limitaciones y se creían suficientes para actuar por su cuenta. En aquella ocasión Jesús les dijo: yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí nada podéis hacer. Aparentemente, ¿aprenderemos alguna vez esta sencilla lección? Siempre unidos de la mano de Cristo. Pero ¿qué les parece esta verdad de la palabra de Dios? Dios llama a Gedeón porque el pueblo de Israel pecó nuevamente y 7 años fueron oprimidos por los madianitas. Ya vimos que eran como langostas consumiendo todos los cultivos de Israel. Que Israel tuvo que esconderse en cuevas. Qué tragedia que vivimos los seres humanos por causa del pecado, por no obedecer, por no poner en práctica la palabra de Dios. Querido amigo, familiar, compañero, usted que está escuchando la palabra de Dios, ¿no cree que hoy es el día para pedir perdón a Dios? ¿No cree que hoy es el día para venir a Cristo? Nosotros queremos ayudarle. Nosotros aquí le presentamos la oración de fe para que usted dé el primer paso para llegar a los pies de Cristo, para que usted enseñarle a rendirse delante del Señor Jesucristo, para que usted se convierta en un verdadero hijo de Dios y mañana pueda llevar una vida en obediencia a la palabra de Dios. Repita la oración con todo su corazón. Querido Dios,
Sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Santo Espíritu y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Lo hizo. Se convirtió en hijo de Dios. Ahora venga la palabra. Estúdiela. Medite en ella, reflexione. Si no entiende, pídale al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dame sabiduría para entender tu palabra y para ponerla en práctica en mi vida y después poderla predicar. Ore cada momento, en cada situación. Cante alabanzas y venga a la iglesia y acá juntos seguimos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Aquí hoy hemos aprendido que tú utilizas a los débiles, pero primero los haces fuertes. Que tú utilizas a los cobardes, pero después los haces valientes. Y eso es maravilloso, Señor, mostrando que tú refuerzas nuestra debilidad humana, mi Dios. Mostrando que tú eres el Dios Todopoderoso. Y estos testimonios que están aquí en tu palabra, Señor, afianzan nuestra fe, nos hacen crecer y saber que en ti tenemos las mejores de las respuestas. Que en ti podemos ganar cualquier batalla, aunque el enemigo sea numeroso. Y por eso te alabamos y glorificamos tu nombre. Y por eso te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones tuyas. Te pedimos, por favor, que nos des una porción más de tu Espíritu Santo. A la iglesia, a la familia, a todos aquellos que escuchan tu palabra, mi Dios. Y esta palabra, hazla germinar para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros que también necesitan conocer estas verdades y ponerlas en práctica en sus vidas. No se olvide de hacerlo, que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.